Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Casi son las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias. Es el momento de actualizar la información y lo hacemos con mi compañero Guillermo Díaz, hablando, entre otras muchas cosas, de lo que ha pasado en la OTAN y cómo se ha exhibido nuestro presidente Pedro Sánchez. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Pedro Sánchez ha mostrado una imagen de aislamiento en la cumbre de la OTAN, apareciendo en una esquina durante la foto de familia sin hablar con otros líderes y rezagado cuando se dirigían al plenario. Solo intercambió palabras con Erdogan a través de una traductora, mientras otros presidentes y primeros ministros interactuaban entre ellos. Trump había señalado previamente a España como el problema de la OTAN y Sánchez reconoció que no habló con el presidente estadounidense. A pesar del acuerdo unánime que compromete a todos los países a gastar el 5% del PIB en defensa para 2035, Sánchez insiste en que no firmó la declaración final y mantiene su posición del 2,1%. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No. Al contrario, creo que en esta cuestión, quien no ha sido en absoluto arbitrario es España. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que el 5 de junio se acordaron esas capacidades. Las Fuerzas Armadas de España lo que dicen es que podemos cumplir con esas capacidades con un 2,1% del Producto Interior Bruto, y a mí esto me parece la clave. El debate, y es lo que ha defendido siempre España, no es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro para hacer frente a los desafíos comunes que tiene esa alianza. El secretario general Mark Rutte desmintió las afirmaciones de Sánchez, calificando que en la OTAN no hay excepciones y describió el acuerdo como un acuerdo en el desacuerdo. Trump llegó a decir que España es el problema de la OTAN, mientras Sánchez respondió que España no es el problema, sino la solución. Bueno, señores, esta mañana les decía que lo del show dialéctico en la OTAN va a traer cola, sobre todo porque hay unas consecuencias directas del mal gobierno. Y las consecuencias directas del mal gobierno las estamos viviendo en nuestro país, pero también a nivel internacional. Saben que Donald Trump ha hablado de un posible castigo a España por precisamente estas maniobras que ha puesto Pedro Sánchez encima de la mesa, y sobre todo esto es una cuestión que no solo debe preocupar a nuestro país, sino que también inquieta a Bruselas, teniendo en cuenta que estamos hablando del rearme de esta alianza atlántica y que la cuestión bélica de un tiempo a esta parte es sumamente relevante para todo el mundo. A mí me ha preocupado cómo Pedro Sánchez se vanagloriaba de ese acuerdo al que había llegado con la OTAN, sobre todo de ese presidente del gobierno que se cree sus propias mentiras, pero sé que hay evidencias, ¿no? Y cómo está molestando con su actitud al resto de líderes políticos de todo el mundo. Dice Pedro Sánchez que si hubiera aceptado ese 5%, pues estaríamos mucho peor, que se minaría el estado de bienestar, que es un concepto, una inteligencia que venden mucho los socialistas, la socialdemocracia. Cuando hablamos de ese estado de bienestar, pues se refiere a la calidad de vida de cada uno, pero que de un tiempo a esta parte, pues cada vez es menor. Y si no, piensen cómo estaban ustedes hace 10 años, hace 20 años. ¿Viven mejor o peor que sus padres? Pues claro, es que ahí están las cosas, ¿no? Como los sueldos no crecen al ritmo que crece la inflación. En fin, una serie de cuestiones que el presidente de gobierno no quiere afrontar, no quiere asumir, y lo que hace es pues exhibirse de manera aislada en esa cumbre, que es una imagen demoledora, ¿no? Como el presidente del gobierno, que aprovechaba todos estos encuentros para reunirse con otros líderes políticos afines a nivel ideológico, como se exhibía charlando con ciertos mandatarios y que al final ha acabado relegado a la nada, apartado de la foto y sobre todo reuniéndose únicamente
con Erdogan, que a mí me ha recordado a la peor época del zapaterismo. Acuérdense ustedes de esa célebre alianza de civilizaciones, que era para decirle a José Luis Rodríguez Zapatero que mirara quiénes son sus socios, sus amigos. ¿Del lado de quién queremos estar? ¿De países democráticos o de Turquía, que se aproxima a una dictadura totalitaria por parte de Recep Tayyip Erdogan? ¿De qué lado queremos estar? ¿De Estados Unidos o de, en fin, ese tipo de países en los que realmente hay un líder, pues como les digo, prácticamente totalitario, ¿no? Que es lo que pasa, lo que vemos en Turquía. Así que ahí está esa imagen con esa traductora, con ese hijab en el que hace de mediadora entre Pedro Sánchez y Erdogan, escenificando cómo se ha convertido en la nada, en la irrelevancia. Ahora el secretario general de la OTAN ha dicho que la disidencia de España estaba pactada de antemano y que sin embargo va a cumplir con lo que se acordó en la cumbre, con ese 5%. Veremos qué pagamos y cómo lo pagamos, porque ya les digo que las consecuencias directas del mal gobierno repercuten en todos nosotros. Los socios de Sánchez han mostrado posiciones contrapuestas tras la cumbre de la OTAN y las advertencias de Donald Trump. Yolanda Díaz defendió en la red social Blue Sky que España es soberana y no admite amenazas de nadie y que no vamos a aumentar el gasto en defensa para contentar a Donald Trump, priorizando el gasto social. España no es un país vasallo de Trump. España es un país soberano y toma sus decisiones propias. Y como ha dicho el presidente del Gobierno, no vamos a comprometer el 5% del presupuesto de defensa. Pero no somos vasallos del señor Trump. Somos una democracia sólida y democráticamente tomamos las decisiones. Por el contrario, Podemos criticó duramente a Sánchez por adherirse a la declaración del 5% del PIB, con Ione Belarra denunciando la traición de Sánchez a la gente trabajadora por firmar el acuerdo, e Irene Montero pidiendo a Sánchez que responda ante las advertencias de Trump. Hoy las élites europeas han arrodillado a los pueblos de Europa ante Donald Trump. Es una decisión que va a durar décadas. Europa es desde este momento oficialmente un régimen de guerra que va a comprometer con esta decisión de las élites europeas el tesoro, el bien más preciado que nos han dejado nuestras madres y nuestras abuelas, que es el estado de bienestar y los servicios públicos. Hoy las élites europeas han firmado arrodillarse ante Donald Trump y cumplir ese compromiso del 5% de cada presupuesto, cada Producto Interior Bruto de cada país de la OTAN, España incluida, para gasto militar. Por su parte, el Partido Popular ha adoptado una posición crítica tanto con Sánchez como con Trump, declarando que no están ni con el presidente que miente ni con el presidente que amenaza. El partido de Feijóo rechaza las amenazas comerciales de Trump, pero acusa a Sánchez de haber engañado a la OTAN firmando un acuerdo que no piensa cumplir. El PP asegura que no consiente ni mentiras ni chantajes y promete que España volverá muy pronto a ser un país respetado, fiable y solidario. Bueno, ayer tuvimos la sesión de control al gobierno más calentita de lo habitual y eso que no estaba Pedro Sánchez. Hay que tirar un poquito de las orejas a Francina Armengol, sobre todo teniendo en cuenta de que pues realmente como presidenta pues tampoco rige bien los tiempos, permite absolutamente todo. En fin, lo que vemos es que hay un enfrentamiento claro entre las fuerzas que auparon a Pedro Sánchez hacia la Moncloa, esos 176 diputados que hace que siga ahí. Y claro, yo entiendo que es difícil contentar a todo el mundo, sobre todo con este tipo de decisiones que hemos visto en la OTAN y que realmente hacen complicado que se sienten en una misma mesa todas las fuerzas de izquierdas, que es lo que ocurre con conglomerados como el caso de Sumar, Podemos, los comunistas, en fin, ya les digo que es me solidarizo con Pedro Sánchez. Pedro, lo tienes muy complicado para seguir contentando a todo el mundo y lo hemos visto con ese cruce de declaraciones entre los socios de Sánchez, ese circo de varias pistas en el que se está moviendo el presidente del gobierno para, como les digo, contentar a todos con el tema de la defensa. Hemos visto cómo
La izquierda podemoide y la izquierda de Sumar se reprochan una serie de cosas, como le gritaban directamente a Yolanda Díaz algo así como cómplice, hablando, yo ya no sé si de el tema de la OTAN, el tema de la defensa o el tema de la corrupción, porque ya saben que siguen abrazados a un gobierno corrupto, y así se lo decía directamente el Partido Popular a través de un comentario de Miguel Tellado, que acusaba directamente a la vicepresidenta del gobierno de ser encubridora de esa corrupción. Hablamos lógicamente pues de todos esos escándalos que acechan al presidente del gobierno. Ayer en el Congreso de los Diputados se habló lógicamente de la OTAN sin la presencia de Pedro Sánchez, que estaba desplazado lógicamente a esa cumbre en La Haya, y mientras vimos una bronca en esa sesión de control por el tema de la corrupción, por el tema de la ley Bolaños y sobre todo por esa amenaza de Donald Trump sobre si tendremos que pagar más o menos en materia de defensa, en materia militar. En fin, cuestiones que nos llaman la atención y sobre todo, como les digo, consecuencias directas del mal gobierno, que son estas que nos afectan a todos los españoles y también a nuestra imagen en el exterior. Atención a esta información que trae, si no me equivoco, el diario ABC, en la que habla de cómo se nos ve desde fuera de nuestras fronteras. Los diplomáticos españoles consideran que la credibilidad de España está arrasada tras el episodio de la OTAN y el desmentido de Mark Rutte a Pedro Sánchez. Un embajador en misión afirma al diario ABC que el desmentido de Rutte es una merma a nuestra credibilidad como país y califica la intervención del domingo como un error diplomático de manual. Los diplomáticos ven la situación como resultado del descontrol de un gobierno cuyo capitán está a punto de ahogarse entre los casos de corrupción. Otro diplomático señala que nuestra imagen exterior está arrasada y que todo el mundo da por sentado que este artificio obedece a un intento de desviar la atención por los casos de corrupción del Partido Socialista. También critican el papel del ministro Álvarez durante el conflicto entre Israel e Irán, dedicándose a poner tweets sobre el maratón diplomático. Los diplomáticos consideran absolutamente disparatado que Sánchez haya actuado sin consultar al principal partido de la oposición, dejando el problema del gasto militar al próximo ejecutivo. Ya lo saben, los embajadores, los cónsules son la carta de presentación de nuestro país en el exterior, y lo que se ve de nuestro país en el exterior es lo que contábamos ayer y que refieren diferentes medios de comunicación no sospechosos de ser precisamente conservadores. Hablamos de Político, que es un digital que tiene mucha influencia en el mundo progre. Hablamos también de The Telegraph, hablamos de The Times, que hizo un editorial durísimo contra el presidente del gobierno, al que él llamaba Don Teflón, hablando precisamente de cómo resistía los envites de la corrupción en su entorno directo, y no lo hacía para elogiarlo, sino todo lo contrario, diciendo que todos los españoles merecíamos algo mejor, un buen gobierno, frente a este presidente que tenemos ahora mismo en la Moncloa. Pero ojo a lo que decía ayer el digital, como les digo, Político. Hablaba del nuevo villano de la OTAN, de Pedro Sánchez. ¿A ustedes les parece bien que hablen así de España? Decía que el esfuerzo de Pedro Sánchez por evadir los nuevos objetivos de gasto de la alianza estaban enfureciendo a otros miembros, que esta es una auténtica realidad, pero quizás es más duro de Telegraph, que hablaba de prostitutas de una estrella de porno y el portero, y subtitulaba: el presidente Sánchez envuelto en un escándalo de corrupción. Hablábamos directamente de lo que está pasando en el caso Ábalos, caso Cerdán, caso Koldo, y cómo este líder de la izquierda que asumió hace 7 años el poder, hablando de Pedro Sánchez, está repitiendo los errores, entre comillas, de corrupción que precisamente le auparon en el poder. Y es que recuerden ustedes que derrocó al partido culpable de cierta corrupción institucional, que era el Partido Popular, hace 7 años para ponerse él y seguir con el tema de la corrupción. Así que ya les digo, en el caso de los diplomáticos me pasa un poco, supongo que como a muchos embajadores, que de repente se ven representados por un ministro como Álvarez y claro, pues no están, por así decirlo, contentos, no están seguros
puesto que quizás no es la mejor carta de presentación para nuestro país, que ven como precisamente el líder internacional es Pedro Sánchez, y cuando hay reuniones como la que hemos visto ayer en la OTAN, pues nos da un poco de vergüenza ajena, que realmente es vergüenza propia, ¿no? Esto es España, en esto se ha convertido España. Así que siempre hablo de esa doble vertiente. Me alegra que en la esfera internacional sepan lo que tenemos, que sepan lo que estamos padeciendo, pero a la vez me apena, me avergüenza que esto sea la imagen que vende España a través de gente como el ministro Álvarez o Pedro Sánchez. Bueno, eso en cuanto a la imagen exterior, pero luego yo les decía que mientras seguimos hablando de diferentes cosas, sigue el mal gobierno y siguen las condecoraciones a personas que quizás, no sé, ahora les voy a dar dos nombres propios, el de Pedro Cerolo y el de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Creen ustedes que estas personas merecen cierto reconocimiento? Pues sepan que el gobierno les ha concedido una gran condecoración. El gobierno de Pedro Sánchez ha concedido a José Luis Rodríguez Zapatero la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, según publicó este miércoles el BOE. La decisión fue aprobada en Consejo de Ministros junto con la misma condecoración para Pedro Cerolo, activista LGTBI, miembro del Partido Socialista. La ministra Pilar Alegría destacó que Zapatero fue el artífice de la aprobación del matrimonio gay en España. Según el Ministerio de Justicia, las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort premian los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la administración de justicia y en el cultivo y aplicación del estudio del derecho en todas sus ramas. También reconocen los servicios prestados en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia. Bueno, como les decimos, esta condecoración se otorga por el Ministerio de Justicia para premiar méritos que generalmente son relevantes en el ámbito de la justicia, el derecho y los servicios prestados dentro de la administración pública. El gobierno de Pedro Sánchez pues se la concede a José Luis Rodríguez Zapatero. Y claro, hay muchas personas que han recibido anteriormente la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort que se han rasgado las vestiduras, y es lógico porque en pleno escándalo de la trama Koldo que ocurra esta condecoración es una auténtica vergüenza, porque claro, luego ve uno la lista de quienes, además de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido condecorados. Vemos a Pedro Cerolo, que en paz descanse, y a catedráticos como Ángel José Rojo Fernández, y pues uno piensa, ¿realmente estos han sido los luchadores incansables en pos del derecho, la justicia, los servicios prestados por la administración pública, etcétera, etcétera? ¿O lo han utilizado en su propio interés? Que a mí me da la sensación que en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero está más que claro, teniendo en cuenta que esta misma semana se ha conocido el papel que tenía el expresidente a través del régimen venezolano de financiar pues por ejemplo la Internacional Socialista, de la que forma parte Pedro Sánchez, y que no solo eso, sino que acabó siendo presidente. Hablamos también de la financiación del Partido Socialista, directamente de Ferraz, y luego en las últimas semanas también se ha conocido que podría tener cierta implicación dentro del caso de corrupción apodado caso Koldo, pero que podría ser el caso Cerdán, caso Ábalos, caso PSOE, ¿no? Como les hemos dicho en muchas ocasiones. Así que, pues esta condecoración que frecuentemente reciben exvocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales generales del Estado, en fin, una serie de magistrados, pues ha acabado en manos del expresidente del Gobierno, pues elogiando, premiando sus méritos supuestamente contraídos en el cultivo y la aplicación del estudio del derecho, etcétera, 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 que ya les digo que a mí me da la sensación que sirve por parte del gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños para reconocer pues favores debidos, como les digo, esta presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista que hizo presidente a Pedro Sánchez, entre otras muchas cosas que, lógicamente, pues quizás estén por salir, que todavía no sabemos, pero que pueden estar relacionadas con esas escuchas de la UCO, etcétera, etcétera, esas grabaciones, que tiene la UCO en ese famoso informe. Y de ahí que tenga hondo calado la información que trae hoy The Objective, es exclusiva sobre lo que está preparando directamente el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y de la Presidencia, que es el que lidera Félix Bolaños, que estén juntos precisamente esos dos ministerios con un tercero, que es el de Relaciones con las Cortes, pues eso es algo, no sé, significativo
¿no? Porque al final lo que da a entender es que el presidente del gobierno es el que controla la justicia. Que bueno, es una manera bastante honesta de quitarse las caretas y reconocer pues algo que ya sabíamos, ¿no? Al menos en esta casa, en este programa, cómo influye directamente el gobierno en las decisiones que toman altos tribunales, como puede ser el Tribunal Constitucional, que tiene precisamente a Cándido Conde Pumpido en el puesto presidencial. En el caso de la información que trae de Objective, ya les digo que es importante esto que cuenta Ketty Garat, como existe un anteproyecto de ley a propuesta del propio Félix Bolaños que pretende considerar ilegítimas ciertas grabaciones y que sería una manera por la que Pedro Sánchez está preparando esa especie de ley que podríamos llamar incluso ley Koldo, ley Cerdán, ley Ábalos, para invalidar grabaciones como las del informe de la UCO. Señores, mientras hablamos de estas exhibiciones internacionales de Pedro Sánchez sacando pecho, etcétera, etcétera, lo que estamos viviendo en España son las consecuencias directas del mal gobierno. Y esto es muy importante para todos nosotros, en tanto en cuanto no estamos seguros mientras siga Pedro Sánchez minuto a minuto en la Moncloa. En fin, esto es lo que les contamos en el ámbito nacional, pero nos toca también poner la vista en el exterior, teniendo en cuenta la guerra de Irán, lo reciente que está ese alto al fuego, y nos vamos a preguntar qué pasa con el día después. Abrimos la página de la información internacional contándoles que Irán ha ejecutado a otros 3 hombres acusados de espiar para Israel, elevando a 6 el número de personas ejecutadas por estos cargos desde el inicio de la guerra de los 12 días. Idris Ali, Rasoul Ahmad Rasoul y Asad Shohai fueron ahorcados el miércoles en la ciudad de Urmia tras lo que los activistas denuncian como juicios injustos. Las organizaciones de derechos humanos elevan a 700 los detenidos desde el conflicto. La ONG noruega Iran Human Rights denuncia que fueron condenados a muerte sin un juicio justo y basándose en confesiones obtenidas bajo tortura. Los grupos de derechos humanos afirman que estos presos se les negó acceso a representación legal y visitas familiares, siendo sometidos a meses de severa tortura física y psicológica. Las ejecuciones elevan a 9 el número de personas ejecutadas por espionaje desde principios del año 2025, utilizando la pena capital como medio para infundir miedo en la sociedad. Esto es algo que les llevamos diciendo mucho tiempo. ¿Qué pasa con el día después? Sobre todo, ¿qué pasa con los ciudadanos iraníes, ¿no? Desde que comenzaron los ataques contra Irán el 13 de junio, ya las propias autoridades iraníes empezaron a arrestar a muchas personas de las que decían que eran colaboracionistas, que estaban acusadas de espiar para Israel, y se han hecho llamamientos directamente desde las autoridades para acelerar juicios y ejecuciones. Porque la pena de muerte es un hecho en Irán, es una realidad y es lógicamente pues una pena pues cruel, inhumana, que no debe usarse en ninguna circunstancia, porque nosotros aquí desde luego defendemos la vida, y luego también hay que hacer ver que el derecho internacional, pues lógicamente ha prohibido su uso en caso de espionaje y otros delitos, que son los que precisamente pone encima de la mesa la teocracia iraní, ¿no? Ese régimen de los ayatolás, que la utilizan pues para sus propios fines. Ellos penalizan a través de nuevas ejecuciones, de condenas a muerte, de torturas, pues lo que en muchas ocasiones les sirve, ¿no?, de herramienta para criticar el presunto espionaje. Por eso existe ese temor a esas ejecuciones arbitrarias después de ver cómo se ha gestionado esta guerra de los 12 días. Ojalá el alto el fuego siga vigente en Teherán. De hecho, el gobierno bautizó esta operación, el gobierno de los ayatolás, fíjense ustedes cómo son herramientas de propaganda. Dijo que ellos también habían llevado una operación que era la operación Anuncio de la Victoria, en contra del nombre que había puesto Estados Unidos, el de Martillo de Medianoche. Ya ven que cuando son operaciones bélicas tienen nombres bastante rimbombantes, para hablar en el fondo de propaganda política, de propaganda militar, de, bueno, cada uno arrima el ascua a su sardina, todos han ganado, nadie ha perdido, y sobre todo lo que le pedimos a la comunidad internacional es que piensen el día después, en si va a colapsar el régimen de los ayatolás o no, y sobre todo cómo se va a llevar a cabo la reconstrucción de este país, cómo se van a gestionar
pues las represalias que los iraníes quieren, el gobierno iraní quiere ejecutar contra los opositores, ¿no? Y de estas, pues, herramientas, ¿no?, que tiene por desgracia en la mano, como son las torturas. Así que, en fin, intentemos en la medida de lo posible que haya una especie de gobierno internacional que pueda supervisar, pues eso es lo que querríamos desde aquí, la caída del régimen de los ayatolás. ¿Será posible? Pues no lo veo yo muy claro, la verdad, pero lo importante es que, sobre todo, que no cause más víctimas, que no haya más muertes y, sobre todo, que haya un plan para este día después en el que ya prácticamente nos encontramos. En fin, esto es lo que les contamos en cuanto a la crónica internacional, pero es el momento de poner la vista en nuestros medios de comunicación, amigos, como es el caso de la Gaceta de la Iberosfera, y lo vamos a hacer con Rebeca Crespo. Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es publicamos una nueva edición del análisis que estamos haciendo sobre el despilfarro de las televisiones públicas. Hoy hablamos sobre Telemadrid, que gastó más de 80 millones de euros en 2023. Casi la mitad fueron para personal. Esta televisión pública que está al servicio del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Por otro lado, en el ámbito internacional, Carlos Esteban nos cuenta que el comunista y musulmán Zoran Mabdani ha vencido en las primarias y será el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Previsiblemente se convertirá en el próximo alcalde de esta ciudad. Carlos Esteban nos cuenta todos los detalles ahora mismo en Gaceta.es. Y también nos hacemos eco de un informe, de varios informes científicos muy interesantes que están desmontando el catastrofismo climático que han comprado desde Bruselas y la mayoría de gobiernos también en el mundo. Estos informes dicen que el aumento del demonizado CO2 está disparando, atención, el crecimiento de árboles en todo el planeta. Les recomiendo a los oyentes que entren ya mismo en Gaceta.es para enterarse de todo lo referente a estos estudios. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz jueves para todos. Muchas gracias, Rebeca. La verdad es que es muy interesante el tema de la televisión pública, la radio pública y también la televisión a nivel nacional y autonómico, como nos decía Rebeca Crespo. Sepan ustedes que aproximadamente unos 80 euros, 90 euros de su bolsillo salen cada año para financiar pues esta televisión pública, que la pueden ustedes disfrutar, lógicamente, a nivel estatal y también a nivel autonómico. ¿Es necesario en el siglo XXI que exista una televisión pública? Pues yo sinceramente pienso que no, porque la oferta es bastante diversa y sobre todo que yo sinceramente preferiría tener 90 euros en mi bolsillo para poder decidir qué veo, si me suscribo, por ejemplo, a una plataforma de streaming, si, por ejemplo, ayudo a esta casa, al Toro Televisión, con esos 90 euros, que ya les digo, que salen de su bolsillo todos los años, puesto que eso es, por así decirlo, la parte que corresponde a la financiación de Televisión Española y de las cadenas autonómicas, que en este caso pues nos hablaba Rebeca Crespo de Telemadrid, pero ocurre lo mismo con la televisión autonómica catalana, la gallega, Canal Sur, bueno, en fin, pongan ustedes la que quieran. ¿Son necesarias? Pues yo sinceramente pienso que no. Yo creo que son realmente herramientas de propaganda y por eso cada vez que llega un nuevo gobierno se resiste a eliminarlas. Claro, porque sirve a sus propios intereses, porque en el fondo, como les digo, son herramientas de propaganda para poner a sus contertulios de confianza diciendo o repitiendo siempre el mismo mensaje. Circula en redes sociales una lista de periodistas, por ejemplo, que están financiados directamente por el Partido Socialista. Bueno, pues qué casualidad que esos contertulios están sentados siempre en mesas de televisiones públicas. Aten cabos, señores, aten cabos, porque no hay ningún fleco suelto dentro de la propaganda socialista. Hay que reconocerles que eso, pues señores, lo hacen muy bien, pero cuando ha estado el Partido Popular en el poder tampoco ha acabado con esa televisión pública y ese sistema tan tremendo, tan pernicioso de propaganda. En fin, nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias, momento de una pausa publicitaria muy cortita y enseguida actualizamos la información porque venimos con más cosas interesantes, como por ejemplo las consecuencias que puede tener la decisión de Pedro Sánchez en la OTAN. Lo que se está gastando el gobierno de Pedro Sánchez en propaganda contra el franquismo y alguna información interesante sobre un acto que tiene hoy Vox y Patriots
concretamente la cuarta cumbre de la Iberosfera.